llevar a cabo un simple ejercicio de entrenamiento. Pero en realidad, el líder del grupo era un novato en esta particular ruta de vuelo. Este era el segundo viaje de Taylor fuera de Fort Lauderdale. Probablemente su primer vuelo hacia las Bahamas. Cuando comenzaron el vuelo, se pronosticó un clima favorable fuera de Florida y una marea de moderada a violenta. A una hora de viaje, Taylor reportó que estaba perdido. Estoy seguro de que estoy sobre los Cayos, pero no sé cuán lejos. También dijo que sus brújulas estaban funcionando mal. Aunque el equipo estaba en el triángulo, en algún lugar al este de Fort Lauderdale, cuando Taylor llamó por ayuda, él pensó que estaban mucho más lejos al sur de los Cayos de Florida. Larry Kush piensa que Taylor estaba solo confundido y no confiaba en sus brújulas. Y esto es típico. Cuando una persona se pierde o se confunde, y entonces su brújula no coincide con lo que ven, ellos afirman que su brújula falla. ¿Pero qué pasó con los otros 4 pilotos? ¿Estaban perdidos y confundidos también? ¿O todas las brújulas fallaron? ¿Cómo pudo este avión perderse en las Bahamas y no ver ningún punto de referencia, salvo que volara en círculos, lo que significa que sus brújulas no funcionaban? Los registros de la radio muestran que al menos uno de los estudiantes de Taylor sí sabía qué camino seguir. ¡Demonios! Si voláramos hacia el oeste, podríamos volver. El equipo se sentía frustrado, pero siguieron a su líder. Y entonces, según la investigación de Kush, el clima empeoró. Muy pronto estaban allí en la oscuridad. Llegó la tormenta y el océano se puso bravío. Los pilotos se confiaron por un tiempo. Y finalmente debieron quedarse sin combustible. Aparentemente intentaron un aterrizaje de emergencia antes de que se les acabara. También se quedaron sin suerte. Creo que una tormenta los atravesó. Las olas eran grandes y pienso que los aviones aterrizaron y se quebraron casi inmediatamente. Finalmente, los trágicos eventos del vuelo 19 fueron probablemente causados por una combinación del error humano y el mal clima. Pero aún más misterio circunda a este vuelo. Poco después de que el escuadrón desapareciera, la búsqueda comenzó en serio. Cuando las torres de control se dieron cuenta de que los aviones estaban perdidos, llamaron a todos los aeropuertos de la costa este y ellos indicaban que nuestros aviones estaban perdidos. Un avión de rescate, un Martin Mariner, llevaba 13 hombres y también desapareció. ¿Qué estaba pasando en el Triángulo esa noche? ¿Cómo podían 6 aviones simplemente desaparecer en menos de 24 horas? En el caso del Martin Mariner, la respuesta probablemente sea simple. Este modelo de avión era con frecuencia llamado depósito de combustible que vuela, porque apestaba a humo. Las explosiones espontáneas no eran algo nuevo. Y de hecho, la tripulación de un barco carguero sí vio una gran explosión en el cielo poco después de que el Mariner despegara. Finalmente, las manchas reveladoras y los desechos probaron que el Martin Mariner sí explotó. Entonces podría existir una respuesta para el caso del vuelo 19. Pero ¿qué pasa con el caso de Cristóbal Colón? Su brújula también pareció funcionar mal cuando él llegó al Triángulo de las Bermudas. Sin embargo, aquí la respuesta también es simple. Ninguna brújula apunta al norte verdadero. Todas apuntan al norte magnético, un punto que está cambiando constantemente, y ya que el norte magnético está a muchos kilómetros del verdadero norte, las lecturas de brújula cambian mientras viajas alrededor del mundo. Los navegantes modernos saben cómo compensarlo, pero en los tiempos de Colón nadie lo sabía. Este misterio también fue resuelto por la ciencia. Sin embargo, no es fácil explicar el destino del Cyclops. Este barco de 150 metros de largo pareció desaparecer en el aire en 1918. Luego de su desaparición, el presidente Woodrow Wilson declaró que solo Dios y el mar saben dónde fue este gran barco. Ella llevaba una carga pesada, más de 4.500 kilos, y algunas personas sugirieron que el Cyclops era extremadamente propenso a balancearse. Una tormenta fuerte podría con facilidad mover su carga de lugar y hacerla volcar. El problema era que no había ninguna tormenta.
al menos no donde todos pensaron que estaba el barco, en la profundidad del Triángulo de las Bermudas. ¿Pero podría estar en otro lugar? En 1968, un buzo de la Marina llamado Jane Hughes descubrió una embarcación grande y extraña a 110 kilómetros al este de Norfolk, Virginia. Y él se encontró con este barco de apariencia extraña, con estas enormes torres de perforación. Era lo suficientemente raro para que Hughes se sintiera atraído y explorara mucho más. Por desgracia, él se quedó sin aire y debió salir a la superficie antes de que pudiera investigar completamente. Pero él nunca olvidó ese barco, y años después, cuando vio una foto del Cyclops, sabía que era el mismo barco. El barco que Hughes vio, en realidad, no estaba tan lejos del destino final del Cyclops. Cuando se enteró del posible descubrimiento, Hughes comenzó a hacer cálculos. Se imaginó que el Cyclops debió tardar casi 6 días para llegar al lugar del naufragio. Dejó Barbados el 4 de marzo, por eso pudo hundirse el 10 de marzo. Bien, investigué los registros del clima, descubrí que hubo una gran tormenta en ese momento que afectó gran parte de la costa oriental. Algunos barcos que estaban allí sufrieron daños considerables. Una vez más, el mal clima parecía ser el culpable. Unos años después, buzos de la Marina intentaron localizar el naufragio que Hughes describió, pero nunca lo encontraron. Entonces parece que la respuesta sobre la desaparición del Cyclops nos conduce a un misterio más profundo. Nunca sabremos, por cierto, qué pasó con el Cyclops, el Witchcraft o el vuelo 19. Pero cuando consideramos estos misterios, hay que tener en cuenta un hecho más importante. En términos estadísticos, el Triángulo de las Bermudas no es más peligroso que cualquier otro itinerario en el océano que esté afectado por eventos climáticos. El mal clima es solo un problema si estás en él, y el mal clima está en todo lugar. Sin embargo, por el número de barcos aquí afuera, las probabilidades aumentan. Tarde o temprano aumenta la probabilidad de que un barco o un avión estén en un área con mal clima. Pero aunque podemos explicar muchas de las desapariciones en el Triángulo de las Bermudas, el caso no está cerrado. Lo que está ocurriendo en el Triángulo de las Bermudas es un fenómeno que ocurre desde hace siglos y tiene la habilidad de afectar el tiempo y el espacio, lo que es difícil de entender. Creo que el misterio del Triángulo de las Bermudas, para muchas personas, automáticamente significa que algo extraño está pasando allí. Y ellos pasan por alto lo que está justo ante sus rostros, lo que significa que el océano es un lugar enorme y se pone bravío. Mientras que las personas sigan desapareciendo, el mito del Triángulo de las Bermudas seguirá creciendo. La motivación para explicar algo como el Triángulo de las Bermudas es bien intencionada. Todos queremos descubrir las causas de las tragedias, pero no necesitamos seguir pistas falsas y fantásticas que no llevan a ninguna parte. ¿Existe una fuerza siniestra que hace estragos en el Triángulo de las Bermudas? ¿O son los misterios más grandes de la región un caso de mal clima y mala suerte?